Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Chicos, el día de hoy vengo con un video de Age of Empires Mobile, el videojuego nuevo que viene inspirado en el Age of Empires 2 de computadora, el legendario, el icónico, el que todo el mundo debe conocer. Y si no lo conoces, pues en este video te vengo a enseñar un poco de qué es, pero en su versión de móviles, que salió, como vuelvo y repito, hace unos días atrás, chicos. Y bien, este video viene enfocado, chicos, en enseñarte qué es este videojuego, ¿vale? Es una guía, por ejemplo, por decirlo así, para principiantes, pero yo digo que más que para principiantes. Esta es una guía en la que te voy a enseñar a jugar este videojuego, cómo se juega, de qué se trata en sus primeros inicios, ¿verdad? Más adelante la cosa cambia un poco, se vuelve un poco complicado y todo lo demás, ¿vale? Y también pues te vengo a enseñar de qué trata el juego, cómo se juega, cómo se lucha y los menús, el montón de cosas. Porque sí que es cierto de que los jugadores que descargaron el juego y nunca en su vida han jugado un juego de este estilo, pues dirán, ¿qué rayos es esto? O dirán también, ¿y esto cómo se juega? ¿Dónde está el personaje? ¿Dónde lo pongo a pelear? ¿Qué hago? Bueno, pues yo te vengo a enseñar todos estos menús, todas estas cositas. Así que iniciamos de inmediato con dos cositas. La primera, chicos, es que este es un videojuego de estrategia. Aquí no vamos a dirigir a ningún personaje como en el típico RPG o MMORPG, etcétera, en el cual, por ejemplo, el League of Legends, por ponerte un ejemplo. No, esto no tiene nada que ver con un League of Legends, con un Mobile Legends. No, chicos, aquí no vamos dirigiendo personajes así, atacando superpoderes y todo eso. No. Y tampoco es como que un juego RPG de estos así, estilo, podríamos decir, Albion Online, por ejemplo, el que vamos explorando un mundo y tal y tal. No, nada que eso. Y mucho menos un GTA San Andreas, por ejemplo, ¿vale? Este es un videojuego de estrategia donde vamos a idear una estrategia, mejorar nuestros personajes y todo eso. Pero no te enredo más, vamos de inmediato con el tutorial. Chicos, de inmediato te vengo a enseñar todas las interfaces que tenemos, porque eso es algo muy esencial y que prácticamente en ningún video de YouTube he visto yo que nadie te diga este botón es para esto, esto aquí es para esto. No, todos te van como que algo muy técnico y los nuevos jugadores quedan como que ¿y aquí qué pasa? ¿Y dónde hago? Bueno, vamos a empezar desde acá arriba, ¿vale? Voy a tener un cursor aquí en la tablet. Estoy jugando en una tablet y el cursor es un S Pen. Y bueno, aquí de inmediato encontramos nuestro perfil aquí en esta área, y donde vamos a poder encontrar, primero que nada, decoración personal, pero este es obsoleto en esto. O sea, esto aquí ni le pongas atención. Compartir y botón de ajuste, donde vamos a encontrar las diferentes configuraciones del juego, ¿verdad? Tenemos nuestra cuenta del gobernador y todo eso, el servidor donde estamos, muy importante esto, y el nivel de nuestro centro urbano. Nuestro centro urbano, desde ya te digo, es como que la base principal del juego. O sea, es como que tu castillo, por decirlo así, ¿verdad? Y bueno, listo. Ya después de ahí las configuraciones normales. Luego, como puedes ver, tenemos en el perfil común y corriente nuestro nombre, nuestra alianza y todo eso. Porque sí hay alianzas, una especie de, por decirlo así, castillos comunes, ¿vale? Y bueno, luego tenemos la resistencia, que esta resistencia, chicos, es muy importante porque cada vez que atacamos se va a ir consumiendo un poco de resistencia, pero todos los días pues te van a dar suministro para recompensarlo, ¿verdad? Cuando eso llega a cero ya no puedes atacar. Bien, luego tenemos pues los méritos. No tengo yo de momento. El poder, algo muy esencial. Si ustedes han escuchado de Lords Mobile o cosas así que dicen y que yo tengo no sé cuánto de poder, yo tengo más poder que tú, yo tengo más poder que tú. Bueno, mi poder actual es 170.000, más o menos, ¿vale? Y luego te dice pues la civilización en la que estás. Yo ahorita estoy en la China, recomiendo empezar en China por los recursos y todo eso. Luego en la edad que te encuentras. Ahorita yo estoy en la edad feudal. Esto da para largo, muchísimo. Y bueno, el nivel que ya hemos visto. Puedes cambiarte de civilización, pero tienes que utilizar una ficha. Hay varias civilizaciones en el juego, no todas como en el de PC, pero sí una gran mayoría, que es normal, güey. Vale, están las francesas y las egipcias, japonesas, y todas tienen un diferente uso orientado a algo más específico. Luego, chicos, por aquí tenemos en esta barra de aquí arriba, tenemos los recursos que hay en el videojuego. Primero que nada, nuestro poder, como vimos antes. Después tenemos los aldeanos que trabajan para nosotros. Ahorita yo tengo 56 aldeanos, 30 de ellos están trabajando, ¿vale? Tengo 1,46 millones de madera, 1,25 millones de carne, de alimento, perdón, 618.000 de piedra y 1,14 millones de oro, ¿verdad? Y luego tenemos la moneda de pago del juego, el único
punto del juego que es de pago. Lo demás todo es gratis, ¿verdad? Pero esto aquí no lo necesitamos para nada. Ya he visto varios canales por allí y algunas personas diciendo que el juego es pay to win, típico jugador que cuando sale un juego y es gratis y tiene tienda, pues empieza a decir que el juego es pay to win. Tú cuando te pruebes el juego, tú vas a darte cuenta de que no necesitas meterle un peso al juego, carnal. Todo esto que yo tengo ahorita, gratis. Yo no le he metido ni un peso, ¿verdad? Sí que es cierto que más adelante se pone un poco difícil, pero eso ya te lo contaré más adelante. Pero cuando el juego se ponga difícil, ya tú eres un pro y ya lo vas a saber jugar. Luego tenemos nuestro clima. Por cierto, les voy a hacer un video del pay to win y de lo que yo opino del juego en ese aspecto, porque es muy importante decirlo y saberlo, ¿verdad? Porque una cosa es opinar de un juego que no conoces y otra es opinar del juego ya cuando tienes mucho tiempo de haberlo jugado. Hay gente por ahí que saca comentarios y apenas lleva un par de días el juego afuera. Bueno, luego de aquí tenemos el VIP. El VIP es como que el VIP de cualquier típico juego que le metes plata y todo eso, pero aquí lo único diferente es que este VIP lo puedes avanzar gratis. ¿Cómo, Eder? ¿No pagas? No, carnal, avanzas gratis. ¿Cómo es eso, Eder, que avanzas gratis? Pues que te dan recompensas diarias y esas recompensas diarias te dan fichas VIP. Luego, continuando, chicos, esto de aquí abajo es opcional. Yo lo tengo así para ver el ping y los FPS a los que me va el juego. Bien, luego bajando, chicos, por aquí tenemos entonces esto que es el menú principal de lo que tenemos que hacer en el juego. Primero que nada tenemos la historia. Ahorita yo voy en el capítulo 14. Cada capítulo te va a dar una tarea diferente para que completes. Y por supuesto que esas tareas te van a dar recompensas. Y luego cuando finalizas el capítulo, que haces todas las misiones, te van a dar muchas más recompensas, como puedes ver. Y te dan estas cartitas, que estas cartitas de aquí son fichas para obtener nuevos héroes. La posibilidad de tener nuevos héroes, ¿verdad? Y te dan legendarias. Algunas personas han dicho que el juego es pay to win porque los héroes buenos. Carnal, el video lo voy a hacer. Bien. Luego tenemos las tareas diarias también, que estas son nuevamente misiones diarias que tienes que hacer para que te den más recursos. Las misiones están claritas, ¿verdad? Claritas. Derrota tribus comunes 10 veces. Ahora más adelante vas a saber qué son esas tribus comunes. También tenemos misiones de exploración. Todos los días también vamos a tener misiones de exploración y nosotros vamos a ir subiendo de nivel de exploración. Eso significa que a medida que vamos a avanzar nos van saliendo tareas un poco más complicadas y también nos van a dar mejores recompensas a medida que avanzamos en el videojuego, ¿verdad? Tenemos los eventos también, que de momento no tenemos. Listo, ahora puedes desplegar estas tareas para que veas aquí la del capítulo, la misión que tienes actualmente. Yo tengo es mejorar el centro urbano al nivel 10, no he avanzado más allá porque de momento me quiero guardar eso para un video también, pero primero les voy a enseñar pues a jugar esto. Luego por aquí, chicos, tenemos este martillito. ¿Qué es ese martillito? Bueno, ese martillito es las colas de construcción. Aquí, como en cualquier otro videojuego de esto de estrategia, funciona con constructores, como por ejemplo el Clash of Clans. Supongo que todos conocen ese juego. Bueno, son constructores. Como puedes ver, aquí tenemos dos colas para construir. Tenemos 1, 2, 3, 4 colas para entrenamiento de tropas, ¿verdad? Y tenemos una cola de logística que de momento está inactivo, ¿verdad? La logística es como que la investigación, ¿vale? Como el laboratorio de Clash of Clans, por ejemplo. Estoy utilizando Clash of Clans de referencia porque es un juego similar, entre comillas, no tanto, pero es muy conocido, que tiene más de 5.000 millones de descargas ese juego. Entonces, chicos, esto de entrenamiento, ¿qué es, Eder? Bueno, entrenamiento es porque aquí tú entrenas tropas. ¿Cómo? Pero me dijiste que no se pelea aquí con gente. Bueno, no tú, pero tus tropas sí que pelean, ¿verdad? Bien, algo así como el Clash of Clans. Bien, chicos, luego de aquí tenemos el correo. Y aquí básicamente es donde nos llegan los correos de las victorias, de las misiones de exploración, de las alianzas, cuando tienes una alianza, claro. Luego los correos del sistema y todo eso, típico correo de cualquier juego, donde te llegan todas las notificaciones. Luego de aquí, antes de enseñarte este botón grande, te enseño este de aquí, que son las misiones de exploración que vimos antes acá, ¿verdad? Pero está en un botón afuera, que creo que no se puede quitar. Me gustaría quitar un poco de botones porque hay unos botones que se repiten mucho, pero bueno. Luego tenemos esta casita. ¿Qué es esta casita? Es donde vamos a construir nuevos edificios en nuestro aposento, en nuestro castillo, por decirlo así, ¿verdad? Tenemos construcciones de recursos, como pueden ser casa, molino, granja, campamento, cantera, cosas así para obtener recursos. Y tenemos
edificios de militar, que es pues para hacer nuevas tropas, nuevas cosas como herrería y cosas así, ¿verdad? Que es ya para construcciones de edificios militares como esto que yo tengo acá, ¿verdad? Que tenemos pues las... este es de caballería, de arquería creo que es. Hay diferentes tropas en el juego, caballería, arqueros, piqueros y espaderos, espadachines. Bien. Luego chicos tenemos este texto aquí que es el chat, ¿verdad? Nada interesante, la verdad, olvídate de eso. El mapa este te lo explico luego porque viene grande, ¿verdad? Luego por acá tenemos estas banderas, que estas banderas lo que es nuestros héroes, ¿verdad? En este juego funciona con héroes, que ahorita vas a ver dónde están los héroes y todo lo que se puede hacer con los héroes, ¿verdad? Tenemos de momento, empezando el juego, 3 héroes que podemos tener en combate al mismo tiempo. 3 héroes con sus tropas, ¿verdad? Por ejemplo, el héroe 1, yo tengo a Josefina. Esta tiene una habilidad que es rosa de acero. Esa es la habilidad que le tengo activa. Y esta muchacha de aquí nos está peleando con espadachines. Esta de acá, Juana de Arco, nos está peleando con caballería. Y el Darío el Grande nos está peleando con caballería también. Le puedo cambiar a espadachines, piqueros, caballería y arqueros. Todo dependiendo de las tropas que tú tengas entrenadas, ¿verdad? Son los edificios que te mostré antes ahorita. Entonces, a este compa, no guardar. Le puedes guardar los cambios si hiciste un cambio, pero bueno, yo no hice ningún cambio, no quiero guardar cambios. Luego, más adelante, cuando tienes el nivel más grande, pues vienen otras cosas que ya te explicaré en su momento. O tú igual, cuando ya sepas jugar, lo vas a saber, ¿vale? Aquí te dan unas historias. Muchas personas dirán, Edir, ese montón de texto, ¿qué es? Bueno, primero que nada, esto de acá, pues es las tropas que acompañan a Juana de Arco, ¿verdad? Puedes ver las ventajas de las unidades y las bonificaciones que te dan, ¿vale? Que te dan bonificaciones ahí. Por ejemplo, este me da todas estas bonificaciones. Tú te lees ese texto luego. Y luego, chicos, por acá, pues el tipo de recursos. Bueno, esto es lo que está haciendo esta muchacha ahorita. Yo la tengo ahorita recogiendo recursos. La tengo recogiendo madera, creo que es. Y bueno, pues está recolectando todavía. Y está ganando puntos y todo eso. Ya cargó, ¿vale? Tiene 587.000 de madera. Creo que fue a buscar madera, no me acuerdo. Pero bueno, y ya estaría. Eso es básicamente. Aquí puedes compartir esto para que lo compartas con tu gente. Y bueno, ya está. Hay un por encimita, pero muy bien explicado, digo yo. Si tienes una duda de esto, me lo dices en los comentarios y te respondo. Luego viene este icono de aquí, que es donde están los héroes. Aquí es donde tenemos todos los héroes del videojuego, chicos. Tenemos un montón de héroes, pero luego aquí están los héroes, chicos. Todos estos de aquí son los héroes que tenemos en el juego, ¿verdad? Son bastantes, ¿verdad? Los dorados estos son legendarios, estos así. Y el resto, estos moraditos así, son élite, creo. Sí, élite, ajá. Y bueno, los que tienes así alumbrados, que no están oscurecidos, pues son los que tienes tú actualmente, los que has encontrado. Los que sí has encontrado. Entonces pues ya simplemente eliges un héroe que tengas, obviamente. Y aquí tienes entonces su nombre, su tipo de héroe que es. Este es un héroe de ataque y contraataque. Hay también héroes que son, por ejemplo, Darío el Grande es uno de perforación. Esa es su como que habilidad. Y es un héroe de recolección que nos va a dar mejores resultados en la recolección de recursos y no en el combate. Contraataque, podemos ver que Josefina es regeneración, la podemos llevar al combate y va a ser un buen deal, ¿verdad? Bueno, luego tenemos por acá, chicos, el nivel de nuestro héroe, que lo podemos ir mejorando, ¿vale? Lo podemos mejorar con estos tomos de experiencia de héroe que nos van a estar dando a medida que vamos jugando. Vuelvo y repito, no tienes que pagar un peso en este juego por jugar absolutamente nada. No te creas eso por ahí. Repito, winner, güey. Bueno, haré un video, carnal. Lo haré, ¿verdad? Entonces le das ahí a mejorar. Esta es la mejora rápida, pero como no tengo para llegar a 118.000 de experiencia de forma rápida, porque ya estoy en un nivel muy alto. Tú dirás ahorita, Edir, qué montón, y apenas te dan 500. Sí, pero eso es porque ya yo tengo el héroe bien arriba. Tú al principio pues, vas a ir así, mira, como Cleopatra, ¿ves? Que esta yo la puedo mejorar así, ¿ves? Rapidito, ¿verdad? Se me acabaron los tomos. ¿Cómo los obtienes, Edir? Eso lo haremos en otro tema, pero tú te vas a saber eso ahorita.
Ah, espérate, me salté algo. Capacidad de unidades. Este es como por decir las tropas que lleva al combate. Y esta lleva 6000. Juana de Arco ahorita lleva 6400. Darío el Grande lleva 1000. No tiene casi que poder. Entonces, entre más capacidad de tropas lleva el combate, más probabilidades tiene de ganar. Luego te vas a ver una cosa espectacular en esto, ¿eh? Luego tenemos los talentos, chicos. Y aquí en los talentos es como que un estudio de... O sea, como para ir mejorando más el héroe, que tenga mejores habilidades, ¿verdad? Entonces, todo esto se va a lograr, chicos, con estas estrellitas de acá. A medida que vamos jugando, vamos avanzando en el juego, nos van a ir dando estrellitas por usar nuestro héroe. Y así mismo vamos a ir mejorando estas cositas, ¿verdad? Aquí es como un árbol de habilidades, algo así, por que me entiendas rápido, que tienes que ir llegando hasta el final para que ya tu héroe esté al máximo de máximo. No solo que esté al máximo de niveles, este llega hasta el nivel 35, sino también que tenga los talentos al máximo. Luego aquí abajito tenemos las habilidades del héroe. Por ejemplo, esta tiene pues la voluntad de acero, tenemos el estandarte victorioso y tenemos la vigilancia. Son como que habilidades que tiene nuestro héroe y todas hacen diferente cosa, ¿verdad? Y las podemos mejorar las habilidades. Ya yo tengo ahorita estas habilidades al máximo, así que no las puedo mejorar más. Se mejoran con estas fichitas de acá, que son puntos de habilidad. De nuevo, esto te lo dan jugando en el juego, ¿verdad? Los héroes, ya aquí abajo tenemos como que una descripción de este héroe. Tenemos también un video para ver su cinemática, ¿verdad? Tenemos también la historia de esta muchacha, que la podemos reclamar recompensas cuando vamos avanzando en su historia. Y luego también tenemos como que desbloquearle más historia y todo eso, pero todo eso es avanzando en el juego ya más. Luego de aquí, chicos, el tema de los héroes da para mucho, pero aquí nada más te di un por encimita para que vayas entendiendo. Luego de aquí tenemos el estandarte de nuestra alianza. Esto es el club, por decirlo así, el club donde tienes a tus amigos, tu multijugador, tus cosas. Y bueno, aquí vemos que es una alianza con 67 miembros de 75. Y vemos el nombre de la alianza, su escudo, el tipo de alianza, que esta es una de español, la región, Neilos. Neilos en la región del servidor. Ahorita no te voy a tocar todo esto porque puede que hasta te confunda. El juego automáticamente te va a pedir que te unas a una alianza. Tú nada más dale en aceptar, te unes y ya está, ¿vale? Lo importante acá, chicos, viene al principio, claro, al principio, ya después tú entiendes más. Pero al principio lo importante acá viene en estas dos... en estos dos iconos de acá, regalos. Aquí te van a estar dando regalos por estar en esa alianza, pero tienes que hacer algunas cosas. Ahorita yo voy a reclamar todo, ¿vale? Como ves, me dieron potenciadores de tiempo y recursos. Tú tienes que dar asistencia a la alianza. Yo ahorita tengo 12 asistencias, simplemente tócala aquí, asistir a todas, ¿verdad? Y listo. Ahí te van a ir dando recompensas. Luego aquí tenemos una mochilita. ¿Qué es eso? Bueno, esta mochilita, chicos, es donde tenemos todos los objetos del juego. Como puedes ver, tengo yo ahorita un montonazo de objetos que ahorita te voy a dar un por encimita de qué es para cada cosa. Primero que nada tenemos seccionado esto por tipo de objeto. Recursos, aceleradores, eventos, medallas, mejoras y otros. En recursos vas a encontrar los objetos consumibles que te van a dar recursos. Yo ahorita, por ejemplo, tengo 214 baúles de... recursos de estos de acá arribita, ¿verdad? Y puedo elegir cualquiera de ellos y puedo elegir la cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero 10.000 de madera, pues simplemente agarro uno de 10.000 de madera y le doy en usar y ahí me dan 10.000 de madera. Pero si yo quiero más, 126 cofres de 10.000, multiplica 10.000 por 126 y eso es un montonazo de recursos. Pero yo ahorita no quiero porque tengo bastantes recursos y esto mejor es para más adelante en el futuro, no te los gastes. Luego tenemos los aceleradores, que como su nombre lo dice, son aceleradores. En el juego todo es por tiempos, como en cualquier videojuego de estrategia. Y se utilizan tiempos de construcción, tiempos de mejora, tiempos de mejora en general, ¿verdad? Bueno, entonces acá nos van a dar todo eso. Tenemos algo aquí muy importante y es que los potenciadores no todos sirven para todos. Como puedes ver, todos arriba tienen un icono en la parte superior y abajo un tiempo, 60 minutos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Bueno, ese minuto es el tiempo que hace efecto, o sea, que el tiempo que te acelera. Por ejemplo, si yo quiero usar me va a acelerar 10 minutos en lo que sea que yo esté construyendo. Pero
como puedes ver arriba hay un icono, ya te lo había mencionado. Ese icono hace referencia a qué tipo de potenciador es, a acelerador, perdón. Este es un acelerador de construcción. Este es un acelerador de investigación, ¿vale? El laboratorio, la universidad, acá se llama universidad, pero para ser general, pues el laboratorio, ¿no? Este es un acelerador de tropas, ¿verdad? Para el entrenamiento, que sea más rápido las tropas. Este es un acelerador de curaciones. Y acá también curación. Este es un acelerador de la forja, ¿verdad? Todos tienen diferente uso, ¿vale? Y esto también, ¿cómo lo obtienes, Eder? ¿Comprando solamente? No, carnal. También te los dan en el juego por jugar. Luego tenemos de fichas de evento, ¿vale? Que aquí todos te dan una descripción de lo que te dan, ¿verdad? Tú puedes leerlo aquí. Y luego tenemos las medallas y todo esto, que te para los héroes, ¿verdad? Cosas así. Las mejoras, esta no la use. Mira, a todo el mundo le van a dar esta. Dice, queda protegido instantáneamente durante 24 horas. Usa esto solo cuando tú sepas que no te vas a conectar nunca en 24 horas. Es lo único que te puedo recomendar. Y otros objetos, como por ejemplo estos, que son para obtener héroes. ¿Y esto cómo lo compro, Eder? ¿Me lo tengo que comprar? No, carnal, juega. Entonces esto te lo dan así, ya simplemente en el juego. Estas son las para los héroes, héroes élite y héroes legendarios, ¿verdad? Bien, luego de ahí de la mochila tenemos este botón que nos despliega más cosas, como por ejemplo la tienda, la clasificatoria, la expedición y los amigos. La tienda pues es la tienda, güey, donde vas a comprarte muchas cosas con fichas que te van a ir dando en el juego, o bien con esta moneda que es la moneda premium, que la tienes que comprar aquí con plata real. Pero no compres, güey, juega. Y luego pues también tienes más cosas que comprar, todas con esas fichas que son del juego, ¿verdad? Y bien, ya después de aquí, ¿qué más era? La clasificatoria, que eso de momento no te interesa, ahorita no te interesa, más adelante cuando sepas, ya entonces sí, mira eso. Luego tienes la expedición. Esto, chicos, es un poco fácil. Te lo explico después, no te metas ahí. El juego solito te va a meter y tú ni cuenta te vas a dar dónde te metiste, pero yo te lo explico después. Bien, luego tenemos los amigos. Aquí básicamente pues une tus amigos. Luego de aquí, chicos, tenemos este botón que es el botón de recursos. Ahí simplemente recoge recursos. Cada que tienes recursos por recoger te sale el iconito arriba y tú recoges. Aquí abajo tengo carne, ¿vale? Que es alimento, no carne. Bueno, luego de aquí tenemos este botón de aquí del barco. Tocamos ahí y aquí básicamente, en resumidas cuentas, esto es como que un sitio donde te vas a enfrentar a jugadores NPCs, pero aquí simplemente vas luchando de isla en isla, vas subiendo de nivel. Ahorita yo voy en nivel 25 de la isla, después voy a ir al nivel 26 y así sucesivamente. Te van a dar recompensas así. Cada cierto tiempo también te van a dar más recompensas aquí abajito, ¿vale? En 3 horas a mí me dan más recompensas. Y aquí básicamente pues yo le entro, le doy a desafiar. Estas son las recompensas de la primera victoria, ¿verdad? Y aquí simplemente entras ahí y si tus tropas tienen el suficiente poder, pues como puedes ver, mira, ahorita entramos. Este tutorial quizás sea un poco largo. Y aquí sales en la isla. Ahorita voy nivel 25 de la isla y simplemente le das a luchar y ya. Aquí no tienes que mover muchas cosas porque todo esto funciona en automático, ¿verdad? Puedes acelerar el tiempo para que esto no demore tanto. Ahí puedes ponerlo en 1, 2 y hasta 3x de velocidad para que el juego solito haga lo suyo. Y bueno, como puedes ver, yo ahorita voy derrotado porque no tengo el suficiente poder en mis tropas y mis héroes para derrotar ese nivel de la isla. Eso es lo que haces ahí. Y bueno, listo. Luego por acá arriba, chicos, tenemos como que un icono de héroe, ¿vale? Aquí tenemos a la señora Juana de Arco y ahí nos lleva directamente a lo que ese héroe está haciendo, que como puedes ver está recogiendo recursos, como ya te lo había mencionado antes. Luego podemos asignar otro héroe a hacer otra cosa, ¿verdad? A hacer otra tarea, pero eso te lo enseño ahorita más adelante. Luego de aquí, chicos, tenemos entonces... No toqué nada, tú ahorita no estés buscando. Eder, ¿qué tocaste? ¿Cómo te metiste ahí? Espérate, ahorita te enseño. Luego de aquí tenemos esto tedioso que es oferta del juego. Esto no le hagas caso, te quieren vender, como todo juego. Y acá también una ruleta ahí como en la de Call of Duty y eso. Siempre que tengas un iconito rojo, dale a reclamar porque te pueden dar cosas buenas. Aquí me van a dar una recompensa, pero dice que ya yo tengo un número máximo de recompensas ya lista. Acá tengo otra.
Y como ves, sí, reclamar y ahí me van dando cosas. A medida que tú vas avanzando en el juego, te van bombardeando con un montón de recursos al inicio. Al inicio, porque ya después, cuando en este tipo de juegos avanzas mucho, pues ya la cosa se vuelve un poquito más difícil. Pero obviamente, cuando ya todo está difícil, ya tú sabes jugar el juego y ya no necesitas ni esta guía ni ninguna. Bien, ahí vamos recolectando estos recursos, todo eso. Mira, ves, aquí te dan potenciadores no, aceleradores, te dan fichas para los héroes, te dan estas estrellitas, te dan recursos. Es que todo te lo regalan. Yo no entiendo cómo hay gente que dice, el juego es pay to win. Pay to win, mis nalgas si tienes que pagar para poder... No, mentira, mis nalgas no están en venta, cabrones. Bueno, luego de acá, chicos, tenemos una coronita. ¿Esa coronita para qué es, Eder? Esa coronita básicamente es para hacer misiones de... Tú solamente haz las misiones que dice acá, ¿eh? Derrota a tribus de cualquier nivel 5 veces, te dan esas recompensas, por todo lado te dan recompensas, simplemente tienes que jugar y leer. En este juego se lee mucho, si tú tienes pereza de leer, no juegues mejor. Y luego aquí al lado tenemos un cuadernito con una pluma. ¿Esto qué es? Esto son simplemente encuestas que las rellenas y te dan una recompensa, ¿verdad? Luego aquí tenemos esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto es otra cosa que es para comprar, ¿verdad? Y luego aquí tenemos la tienda, el otro tipo de tienda del juego. ¿Cuántas tiendas hay en el juego? Es un montón para que compres, pero no tienes que comprar nada, amigo, no compres nada. Ese juego es pay to win, no lo juego. Tú no estás jugando el juego, tú no sabes ni lo que estás hablando. Bien, aquí simplemente tienda, ¿verdad? Pero en esta tienda hay algo muy espectacular, y es que sí nos dan cosas gratis también. Cofres gratis todos los días, nos dan... este es el pase, creo, no estoy seguro, creo que sí. Y nos dan misiones, recompensas gratis aquí a medida que vamos avanzando y completando estas misiones, que dice recluta 2 veces llegada legendaria, cosas así. Ahorita te enseño eso. Tenemos luego la expedición, también te dan cofres gratis y todo eso. Ya te digo, cada que te sale un botón rojo arriba, tú tócale que algo te van a dar. Luego tenemos el calendario de eventos. Acá, mira, aquí, ¿verdad? Aquí. El calendario de eventos. Aquí simplemente todos los días hay eventos. Hazlos y te dan recompensas. Aquí, por ejemplo, yo tengo este aquí, pero yo no puedo reclamarla ahorita. Ahora veré qué es lo que está fallando aquí para ver. Pero el calendario, pues simplemente los calendarios de eventos que hay en el momento. Bien, eso sería todo en cuanto a la interfaz del juego, chicos. Es mucho, sí, lo sé, pero es que es así el juego. Luego, chicos, tenemos los edificios en el juego. Al principio, en los primeros 14 capítulos, esto es todo lo que tú vas a tener. Todo, aquí está todo, ¿verdad? Tenemos campamentos de recolección de madera que simplemente los construyes, donde ya te dije acá en la casita, y ahí vas a poder recolectar madera para tus recursos, ¿verdad? Luego también tienes recolección de alimentos. Estos molinos y estos cosas de aquí es para recoger alimento, ¿verdad? Al lado del nombre molino sale un 9. Ese es el nivel que tiene ese edificio. Torre guardia, todo sale con un número al lado, y ese es el nivel que tiene ese edificio. También hay recolectores de piedra, ¿verdad? Son como tus extractores de elixir y toda esa cosa que hay en el Clash of Clans. Luego de aquí vienen las casitas estas, chicos. No, espérate, luego de aquí viene el muro. Así vamos, entrando por dentro. No sé qué dije. Tenemos el muro, chicos, y el muro también se va mejorando para aguantar más, que las tropas que nos van a atacar tengan un poquito más de dificultad y tengamos más protección, ¿verdad? Bueno, luego de aquí tenemos esto. Acá afuera, que es donde están nuestras tropas que tenemos entrenadas. Tenemos los piqueros, lanceros, escuderos y la caballería, ¿verdad? Bueno, eso aquí no se hace nada. Esto simplemente es como para vista ahí, para que veas, ¿verdad? De momento no haces nada. Luego tenemos los sitios de entrenamiento, que como te puedes ver, tenemos distintos. Ya te los había mencionado antes, estos los construyes y aquí simplemente pues entrenas a tus tropas, ¿verdad? Simplemente toca una cualquiera y le das en entrenar, mover para reubicar el edificio donde sea que tú quieras, ¿verdad? Y también puedes mejorarlo. Para mejorar un edificio te va a pedir requisitos. ¿Requisitos cuáles son? Recursos, que ya sabes cómo están. Un centro urbano, por ejemplo, ahorita siempre te va a pedir, si tienes un edificio a bajo nivel, te va a pedir que lo mejores para poder mejorar uno, ¿verdad? Entonces acá te indica los niveles y ya está. Y luego te indica pues lo que mejora, ¿verdad? Mejora velocidad de entrenamiento, capacidad y poder, ¿verdad? Todo así con los diferentes. Luego tenemos el hospital. Cuando vienes de una pelea, las tropas van a venir heridas y cansadas, etcétera. Entonces las mandas aquí para el
para el hospital y le das en curar. De igual forma lo mismo, mejorar el hospital para mejores atributos, te pide requisitos, si tienes un edificio que necesita mejorar, pues lo mejoras. Por ejemplo, aquí yo le doy a mejorar este porque tengo los requisitos y le doy en solicitar asistencia. ¿Eso para qué es? Para que si tú estás en una alianza, que estarías obviamente, le pides asistencia y ya está. Alguien te asistirá y te ayudará ahí. Pero si no quieres esperar, simplemente dar en acelerar. Y si tienes acelerador, como viste antes, yo les doy a usar todo y ya está, me sube de nivel de inmediato, ¿verdad? Pero igual se puede esperar. Si tú no quieres esperar, pues simplemente eso. Ahí es donde está los pay to win. Yo te voy a hacer el video, carnal. Yo te hago el video, espérate. Luego tenemos la taberna, la embajada y la universidad. Estos edificios son como que los principales del juego para hacer cosas. Primero que nada, en la taberna vas a conseguir los héroes y muchos recursos, ¿verdad? Vamos a tocar aquí la taberna y como puedes ver, yo te había mostrado antes estas fichas doradas y luego las azules, ¿verdad? Estos son para obtener diferentes tipos de héroe y recursos. Las de élite no te dan tantas cosas buenas. Como puedes ver, me dieron 2000 de piedra, una ficha de héroe y potenciador. Aceleradores. Bueno, la legendaria sí que da buenas cosas, ¿verdad? Mira, si le tocamos una ahí, buenas cosas. 100.000 de piedra, madre mía. ¿Ves? Legendaria. Esa está buena, pero viste que en el juego te la dan gratis. No tienes que comprar eso, carnal. Algunas personas la comprarían. No, no la compres, amigo. Eso te lo dan gratis. Sí, ¿cómo no, Eder? Yo vi un video que me dijo que todo eso se compra. Gente babosa que opina cosas sin saber. Bien, luego tenemos la embajada. ¿La embajada qué es, Eder? Eso no sirve para nada, simplemente para pedir refuerzos y ya está. Bien, la universidad. Aquí sí viene algo importante. Aquí por encimita te lo explico. Aquí en la universidad vamos a investigar. Este es como que mejorar todo nuestro juego, todas nuestras habilidades, los héroes, el ataque, la recolección y todo eso. A medida que avanzas en el juego, vas a poder ir mejorando esto. ¿Cómo se mejora? Básicamente se mejora con recursos del juego, ¿verdad? Aquí, como puedes ver, nos pide requisitos, igual que mejorarías el cuartel de entrenar caballería y todo eso, las tropas, ¿verdad? Igualito, recursos, te dice lo que mejora y te dice el requisito que pide. Por ejemplo, ahorita me pide mejorar la universidad al nivel 10. Yo la mejoro y ya puedo seguir mejorando todos estos atributos que son como que mejorando un árbol de habilidad hasta llegar al final. Si tocamos, chicos, nos cambia entonces al apartado de mejoras de economía. Esto es para lo que no tiene nada que ver con guerra. Por ejemplo, recoger más cosechas, recoger más madera, todas esas cosas así. Todo lo que tiene que ver con nuestra casa se mejora aquí. La velocidad de construcción, velocidad de investigación, velocidad de alimento, velocidad de todo, ¿verdad? Aquí está. Luego, chicos, por aquí tenemos entonces esto que vendría a ser el almacén. Básicamente es como que si lo mejoras te protege más recursos, si te atacan y todo eso y ya está. Aquí no se hace mucha cosa, pero sí tienes que ir mejorándolo bien. Luego tenemos el mercado, chicos, y aquí en el mercado lo que vamos a encontrar es un comercio, la tienda y mejorar y mover, igualito. ¿Qué vamos a comerciar aquí? Bueno, aquí podemos intercambiar recurso por recurso. Podemos intercambiar, por ejemplo, alimento por piedra y ahí le decimos la cantidad que queremos invertir y la cantidad que nos vamos a recibir. Aquí lo dice, le damos en comerciar, pero yo de momento no lo voy a hacer porque no necesito nada. Pero también tenemos el apartado de tienda y aquí encontramos lo que viste antes, ¿verdad? Para comprar con la moneda del juego, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, no hace falta. Los potenciadores te lo dan, estas cartas te lo dan, todo te lo dan. Eder, yo vi un video que me decía que... Gente boba opinando cosas bobas. Luego de aquí, chicos, y ya para ir finalizando este video larguísimo, madre mía. Luego de aquí tenemos entonces el apartado de las casas. Aquí es como que la casa de los aldeanos en Clash of Clans, ¿verdad? Aquí lo único que vamos a tener es para mejorarlas y a medida que vamos mejorando nos van a ir dando más trabajadores o más ciudadanos de nuestro castillo para poder tener más posibilidades de hacer más cosas con más gente que trabaje, ¿verdad? Gente chambeadora. De igual forma la mejoramos y nos van a ir dando. De momento empezamos con 4, no sé si más adelante nos dan más, seguramente sí. Pero ahorita con esas 4 yo las tengo al máximo en este nivel que me encuentro y tengo 56. Si tocamos acá arriba, nos dicen a todo lo que tenemos asignado aldeanos, ¿verdad? Están trabajando, por ejemplo, aquí voy a ponerlos a trabajar a recoger madera, a recoger alimento, a recoger piedra. Ahí está. Y oro todavía no, me dice reapareciendo. Ahorita en breve se pondrá, ¿verdad?
Y bueno, así es como funcionan los aldeanos. De igual forma, vas avanzando una especie de historia aquí en los aldeanos. Te van a ir dando recompensas y todo eso. Y bien, ya por aquí para terminar, mira, tengo piedra para recoger. Tocamos ahí, recogemos piedra. Ya para ir terminando luego aquí, hasta este nivel 9 del centro urbano. Este es el centro urbano. Como he dicho, como que la base de todo el juego. Esto lo tienes que ir mejorando para poder seguir mejorando más cosas en tu juego. Aquí básicamente entrenas aldeanos. En las casas los vas a dormir. Aquí los entrenas para seguir teniendo más aldeanos, ¿verdad? Luego pues ya simplemente le das a mejorar para poder mejorar más cosas. Hoy en este video lo hago yo. Va a demorar 6 horas, pero dice una vez tu centro... Esto tiene algo importante. Cuando ya pasamos al nivel 10 se anulará nuestra protección de jugador en etapa inicial. Eso significa que otros jugadores nos van a poder atacar y nuestro escudo va a desaparecer. Eder, ¿no me explicaste el mapa? Ahorita voy por allá. Estos castillos de acá de momento no te los explico porque no tienen nada que ver con el juego ahorita de momento, ¿verdad? Ah, por cierto, se me olvidaba una cosa. Dios mío, cuánta cosa hay en este juego. Bueno, aquí tenemos una cosa para pescar. Esta ahorita no me sale. Bueno, ahorita no te la puedo explicar porque no me sale. Pero básicamente, chicos, es una cosa te la explico en otro video porque ahorita no me vas a entender porque tienes que verlo para entenderlo. Pero sales a pescar aquí. Bien, el mapa, por encimita y rapidito ya para finalizar. Básicamente, tocas ahí y este es el mapa mundial del juego. ¿Ves que tienes como que un aro ahí? Bien, si ya yo paso a nivel 10, cuando estés seguro que ya estás todo al máximo en tu juego, pásate al nivel 10. Si no estás seguro, no te pases, porque te van a ir raideando, por ejemplo, y te van a quitar mucho. Este es el mapa del mundo. Este es el mapa del mundo, chicos. Es no, Eder, qué chiquito el mapa. Es más grande que nuestra tierra. Te lo prometo. Bien. Entonces, aquí, básicamente en el mapa vamos a encontrar recursos para recolectar con nuestros héroes, ¿vale? Le damos ahí a recolectar, enviamos a Juana y Juana nos va a recolectar eso. Yo te voy a hacer un tutorial avanzado ahí de cómo funciona todo esto. Encontramos otros jugadores que si los queremos atacar, nos dice que nos va a quitar nuestra protección, así que no lo hagamos de momento. Estos son otros castillos. Todos los que salen así con nombre son castillos y con un número o letra aquí entre comillas es jugador. Luego también tenemos distintos... Por ejemplo, salen estos recursos gratis que simplemente los tocas, ¿vale? Y le das a recoger, envías una tropa y ya está, que lo vaya a recoger. Luego tenemos a estos soldados de por aquí que aparecen, son NPCs. Tú los atacas y te dan recursos. Posible botín, las fichas de habilidad de los héroes, madera, aceleradores y estos tomos de experiencia para los héroes. Es que todo te lo regalan en el juego. Es que yo no entiendo cómo hay gente que opina sin saber. Pero bueno, todo eso así. ¿Vale? Aquí está nuestra bandera. No, esta no es nuestra bandera. Esta es una bandera de otra alianza, ¿verdad? Y ya luego por ahí más NPCs y cositas así, jugadores y todo eso es lo que puedes hacer en el mapa. Que como vuelvo y repito, es gigantesco. Si tú quieres atacar a otro amigo que esté en este servidor, claro, pues así lo vas a poder hacer, ¿verdad? Y bien, chicos, así finalizamos este video que, wow, ha sido bastante largo, pero es que el juego este es muy grande, hay mucha cosa y todo lo te lo he resumido en un solo video para que lo entiendas. Ya más adelante voy a traer guías de cómo tener más recursos, aunque ya tú lo vas a saber obviamente, cómo usar el tema de los héroes y todo en el juego, porque hay muchas cosas que... Una cosa que sí te digo aquí finalizando es que este juego te va a quitar más horas de tu vida de la que tú piensas. Sí, porque es que te atrapa. El juego es tan condenado que te atrapa. No te va a soltar, no te va a soltar. Te atrapa. Así que, chicos, comparte el video con todo el mundo para que entienda este juego y nosotros nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo. Ya, chao, me voy.